Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En la experiencia personal y en lo que ello conlleva, la Biblia nos enseña que tenemos un dolor del corazón y que Dios sana a los quebrantados. ¿Pero qué es el dolor del corazón? ¿A qué hacen referencia esos versículos? ¿Qué importancia tiene hablar de este tema en el contexto del cambio y la transformación espiritual? Acompañemos a Alex y a Marcelo para platicar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Hablando acerca del camino de la transformación, es un tema que hemos manejado mucho en la iglesia, pero nos dimos cuenta que no teníamos una serie como tal de Entre Semana, entonces queríamos ir paso por paso hablando acerca de este tema porque la verdad es que es un tema que nos afecta a cada uno de nosotros de manera muy, muy personal y creo que es algo donde todos pueden identificarse. Sí, totalmente. Es la etapa de la vida en la que estamos presentes. O sea, ¿por qué hablamos de camino de transformación? Por la fe en Cristo somos justificados ante Dios y por la fe en Cristo seremos glorificados, transformados a la imagen del Hijo. Pero ¿qué pasa en ese, como lo llaman algunos teólogos, en ese ya todavía no? Ahora soy hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué pasa en este presente? Y creo que para muchos cristianos ese presente es como una prisión, ¿no? Es sin esperanza. Y no estamos hablando acá de que nunca más vas a pecar, nunca más vas a tener problemas, pero creo que la promesa de Dios, de Jesús, de yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no solamente se refiere al día en que nos vamos de acá y vamos como presos contando los días en un calendario marcándolos, sino que creo que es posible empezar a vivir hoy. Y creo que eso también es lo que entendía Pablo. Sí. ¿No? Y las invitaciones del apóstol Pablo tienen que ver con vivir esa plenitud hoy, ¿no? Y si continuamos con lo que estábamos hablando la semana pasada, o sea, el nuevo pacto y el hecho de que tenemos el Espíritu Santo como sello de ese nuevo pacto, debería de tener una implicancia en nuestro presente. Totalmente. Entonces, significa que ahora podemos empezar a caminar de una forma distinta. Y la manera o lo que hacemos en este camino son dos cosas, me adelanto un poco de lo que vamos a hablar la próxima semana, es que permitimos que Jesús nos sane y sane el dolor de nuestro corazón y que nos libera de el pecado que habita en nosotros. Y qué bueno que lo mencionas, porque si hay alguno que de repente se engancha hoy en este episodio y el único episodio que vas a escuchar de Entre Semana es este, es fácil que nos descontextualice. Por eso vamos a colocar en la descripción unos slides, algunas imágenes de qué es el modelo que creemos bíblicamente. No decimos que los demás son menos bíblicos o son más bíblicos, sino pensamos que quizás es el más holístico, el que más abarca, el que ve de forma integral, ¿no? Y cuando lo veas ahí en las imágenes, lo primero que hacemos es identificar síntomas, ¿no? Porque muchas veces las personas vienen a buscar ayuda en este proceso de santificación progresiva, como dijimos en el primer episodio, y piensan que su problema es su problema, cuando en realidad su problema es un síntoma de algo más profundo. ¿Qué más profundo? Entonces, si ves la imagen, ahí hay dos cosas que aparecen. Y aparecen una más abajo que otra, pero no se refiere a superficialidad o profundidad. Van las dos de la mano, ¿no? Hay algunos que se enfocan solo en el dolor del corazón. Tú has sido herido, hay un dolor en ti y por eso estás como estás. Eso llevado a su máxima lógica es, tú eres víctima, tú no eres responsable, y ahí queda. Y hay muchos modelos de consejería que van en esa dirección. Y tratan de descubrir qué es lo que... ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu herida? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, entonces tú tienes que simplemente soltarlo, entregarlo a Jesús y punto. Y punto. Y tú no eres responsable, tú eres víctima, tú pecas, pero pecas por culpa de otros, ¿no? Y crea una cultura de víctima. Cuando lo veo solo como dolor. Ahora, otros modelos eliminan dolor y si ves en la imagen, se quedan solo con el pecado. Entonces, a ver, tú tienes estos problemas, ¿cuál es el pecado que hay en ti? Entonces, lo que buscan es confrontar el pecado, identificar el pecado. Entonces, como son policías del Espíritu Santo, ahí sacan ¿cómo se llama? La identificación de policía del Espíritu Santo y te van a confrontar y van a descubrir y tú me estás ocultando algo hasta que escarban y sacan ese pecado que estaba ahí e ignoran
Un montón de cosas. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada físicamente viene y dice, oye, hay algo que no está bien en mí y me doy cuenta que sigo pecando. Hay un pecado en ti. Sí, pero yo he sido herido. No, pero eso no importa. ¿Cuál es tu pecado? Entonces, o peor, seguro lo provocaste. Seguramente tú fuiste la responsable o el responsable. Por tu pecado que va más profundo. Entonces tú invitaste este abuso o lo que sea por tu pecado. Entonces, peor. Con que confieses tu pecado ya. Exacto. Y eso nos vuelve, si solamente nos vamos en pecado, nos vuelve insensibles y ignora cosas que la Escritura dice. Porque creo que algo que nos ha gustado de este modelo, que no es que lo inventó Steve Smith, recomendamos el libro en el primer episodio, simplemente hemos usado sus escritos más otros más, creo que toma en consideración lo que la Escritura dice. Ahora, como no podemos ir los dos al mismo tiempo, hoy hablamos de dolor del corazón, próximo y mundo caído, próximo episodio vamos a hablar del pecado que habita en mí. Entonces, no te quedes sin escuchar el próximo para que tengas la perspectiva completa, ¿no? Pero hablando de dolor del corazón, ¿por dónde? Claro, lo primero que uno diría, no aparece en la Escritura en ninguna parte, todo ser humano tiene un dolor del corazón. Bueno, pero hay un montón de cosas de la Biblia que no aparece esa expresión y las creemos igual, sí, ¿no? Pero sí. cuando uno va a la Escritura, empieza a buscar un montón de evidencia, ¿cómo le llamaríamos? Exegética, textual, evidencia escritural, que muestra que esto es una realidad, ¿no? Basta ir a Génesis 3. Claro, sí. Y aparece dolor. Sí, encontramos cuando Dios ahí les echa del jardín, hay consecuencias y las consecuencias tienen que ver con dolor, con esfuerzo, trabajo. Sí. La mujer dice en dolor darás a luz. Y creo que, o sea, incluso en Romanos capítulo 8 habla acerca de que este mundo está gimiendo, esperando la redención. Entonces, o sea, dice Pablo que este mundo fue sujeto a frustración. Y creo que eso nos muestra de que nosotros vamos a ser expuestos a las consecuencias de ese pecado inicial. Nosotros, o sea, el pecado va creando dolor y el dolor muchas veces provoca a la gente a más pecado, que crea más capas de dolor. Sí. Entonces, nosotros tenemos todo, o sea, miles de años de dolor sobre dolor, sobre dolor, sobre dolor. Y tenemos que entender de que esto es una realidad al que está sujeto el mundo, sí, hasta que Cristo venga y empieza, o sea, y pueda revertir esos efectos. Por eso hablamos del dolor del corazón y el mundo caído, porque es algo que experimenta aún la misma creación, como citabas recién de Romanos. Es más, uno va a Apocalipsis y es muy interesante, porque en Apocalipsis capítulo 22 dice que él enjugará, versículo 4, 5, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, no habrá muerte, dice y no habrá más dolor. Y uno tendría que preguntarse, ¿se refiere a dolor físico? O sea, qué básico. ¿No será que hay algo más? Y claro, cuando uno empieza a ir atrás, empiezas a ver que va trazado un hilo. Leo algunos versículos, ¿no? de Salmo. Mira, Salmo 34, versículo 17 en adelante. Dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor, y mira qué interesante, a los quebrantados de corazón. Y salva a los abatidos de espíritu. Leo otro salmo, Salmo 147, versículo 1 en adelante, dice, aleluya. Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y mira, venda sus heridas. Claro, uno dice, bueno, es lenguaje poético. Sí, pero el lenguaje poético comunica algo. Claro. ¿Y qué está comunicando? De que hay algo ahí. Sí, hay personas que tienen un dolor, un quebranto, una situación donde Dios se acerca a ellos y Dios compadece de ellos. Es más, uno podría empezar a leer las historias del Antiguo Testamento y, por ejemplo, uno piensa en José. Y a veces tenemos, José como tipo de Cristo, sin pecado. Yo creo que José sí pecó. O sea, vi a sus hermanos y los pone ahí y los engaña y dice que cuando los ve no se pudo contener y se fue a llorar amargamente y no los veía. ¿Qué había ahí? Algo hay ahí. Claro. ¿Ves? Vas al libro de Ruth, por ejemplo, y Noemí dice, no me llames más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me puso Dios. Y ves un dolor en su corazón. Ves el libro de Job y ves a un hombre
que del capítulo, claro, hasta el capítulo 2 no pecó Job, pero después del capítulo 3 es derramar un corazón herido, lastimado, que está dolido, porque ¿qué onda? ¿No? Sí. Tan dolido está que le dice Dios, o sea, ¿qué onda contigo? Si bajaras aquí, pues seremos un juez entre nosotros, las cosas se podrían arreglar, ¿no? O sea, hay evidencia escritural para hablar de dolor del corazón. Y el dolor de corazón del cual hablamos, o sea, va más allá de quizás esas cosas, alguien me habló mal o alguien me miró feo. O sea, tienen que ver con esas heridas que lo vas acumulando a lo largo de tu vida y terminan ligándose con tu identidad. Totalmente. Y son aquellas cosas que te van formando. Claro. Así como, por ejemplo, tú como kinesiólogo, sabes, si una persona se lastima y si no cura bien, tenemos afecta lío. su manera de caminar, Totalmente. afecta su manera de pararse. Empieza a compensar. Ajá. Y después termina siendo parte de esa persona. Sí. O sea, una escoliosis adquirida. Sí. Y dices, ¿y esto cómo ¿de dónde pasó? viene? No, seguro hubo una herida que no se atendió Totalmente. y terminó afectando su ser. Y qué buena analogía, ¿no? Me agarraste en curva con eso, pero me ha pasado viendo pacientes que les digo, oye, pero acá tú cojeas un poco, tú estás rengueando. No, yo no cojeo. Y claro, hasta normalizan lo que está mal porque lo incorporaron como parte de su normalidad. Antes de meternos en una definición o ir hablando de estas heridas que van formando nuestra identidad, creo que hay un versículo que es súper importante porque liga el dolor del corazón con el plan de redención. Y eso está en Isaías capítulo 61. Este pasaje es el que lee Jesús en Lucas capítulo 4, cuando dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Está hablando de la razón por la cual Jesús vino a salvarnos. Y volviendo al episodio número 1, Jesús no vino a salvarnos solamente para sacarnos de este mundo y llevarnos a un cielo. Mira que vino Jesús. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Isaías 61:1. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos o a los pobres, dicen otras traducciones. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Otra traducción dice para sanar a los corazones heridos, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. ¿De qué está hablando? O sea, está diciendo el plan de redención. Es un plan de redención integral. No vengo solamente a darles un boleto que diga cielo, por eso hablábamos del capítulo 1 de esta serie, de la desnaturalización del Evangelio, sino yo he venido para traer buenas nuevas a ti, pero también para vendar a los quebrantados de corazón, sanar sus heridas, proclamar libertad. ¿Libertad de qué? ¿Se refiere solamente a que estaban presos? O sea, ¿en qué estamos presos? Eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Pero creo que esto es fundamental porque nos da una perspectiva mucho más amplia de a qué vino Jesús. Sí, sí. Y creo que cuando volvemos a este tema de nuestro origen, nuestra creación, ¿no? En Génesis capítulo 2 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Me llama la atención porque hablamos mucho de que esto se usa en contexto de matrimonio, pero también, o sea, te das cuenta de algo. Dios dice que hay un aspecto de comunión que Él no puede o Él no va a llenar. Y crea a otra persona para que en comunión con otros seres humanos se llene ese vacío y para que el ser humano pueda vivir con otras personas. Y yo creo que los seres humanos fueron creados para poder recibir de otros seres humanos aquellas cosas que necesitan. Y creo que Dios creó esa necesidad. Porque por algo dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ¿qué es lo no bueno que vio? Y yo creo que, bueno, hablamos acerca de las necesidades del hombre, ¿no? Uno podría hasta ver, hasta cierto punto, ¿no? La pirámide de Maslow. Sí. Y vemos que el ser humano necesita aceptación, necesita aprobación, necesita seguridad, valor, pertenencia, intimidad, amor. O sea, esos son cosas que el ser humano, o sea, para poder realmente vivir esa vida plena, tiene que experimentar. Son necesidades, diríamos, naturales del ser humano. Y quizás lo hacemos por inferencia. Lo siguiente, las cosas que mencionaste recién, muy interesantes, las volvemos a repetir. Aprobación, aceptación, seguridad, pertenencia, valor, intimidad y amor,
son cosas que uno puede trazar e identificar claramente en Efesios capítulo 1, 2 y 3 como las cosas que tenemos en Cristo. O sea, somos aceptos en el amado, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Hay seguridad, hay valor. Nos dio valor, nos dio vida cuando estábamos, nos da pertenencia, parte de la familia de Dios. Capítulo 3, cuando habla de con todos los santos meditar y reflexionar en el amor de Dios. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque creo que lo que mencionaste es fundamental. Si son las cosas que tenemos en Cristo, cuando retrocedemos al Edén, evidentemente Adán y Eva las obtienen directamente de Dios. Nosotros no nacimos en Cristo. Nacimos, de alguna manera, en Adán. Parte de un mundo caído. Por eso hablamos del dolor de un mundo caído. ¿De dónde obtenemos estas cosas? Primariamente, familia. Sí. Papá, mamá, ellos nos comunicaron. Ahora, vuelvo a aclarar, no estamos diciendo que papá y mamá son culpables de tu pecado. Pero, no sé si te pasa, pero cuando hablamos de modelos de santificación progresiva, hay personas que se preguntan, a ver, ¿cuál es tu pecado? Listo, lo identificaste, confiésalo, arrepiéntete, derriba ese ídolo y ya está. Pero no nos preguntamos, ¿por qué pecamos? ¿Cómo pecamos? ¿Qué estás buscando detrás de esa opción pecaminosa que elegiste? Y creo que hablar del dolor nos permite entender qué es la ruta que nosotros vamos trazando de por qué pecamos como pecamos, ¿no? Todos hemos pecado, la generalidad, si todos son pecadores, pero no todos hemos pecado de la misma manera. Correcto. Hay personas que eligen ciertos pecados distintos a otros. ¿Y por qué? Claro, hay contextos, pero mucho tiene que ver con este dolor del corazón. Claro, nacimos en un mundo caído y empezamos a buscar esta aceptación, esta seguridad, esta pertenencia. La recibimos de nuestros padres, no la recibimos perfecta. Después la buscamos en amigos, en amistades, otros la buscan en matrimonio, en una pareja, en un desarrollo profesional. Llegas a Cristo y dices, wow, de modo que si estás, ¿cómo es? Estás en Cristo, nueva criatura es, sí. Las cosas viejas pasaron, listo, mi eternidad está garantizada. Pero estando en Cristo, seguimos buscando esas cosas fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque, volvemos al capítulo 1, desnaturalización del Evangelio. Y número 2, no nos damos cuenta que seguimos estando heridos. Sí, y estando en Cristo, se nos abre la puerta a encontrar en Cristo aceptación, aprobación, exacto, seguridad, todo lo que etcétera, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que ir haciendo, nos tenemos que ir apropiando de esas cosas. Entonces, primero tenemos que entender de que hemos sido heridos y que es legítimo, o sea, el sentirse herida. Hay personas que quieren pensar, no, me afectó, como que nada. Es como, Jesús murió porque sí soy pecador, aunque no estoy tan maleado como otros. No, estamos arruinados. Sí. Y algo que, bueno, busco la cita exacto, pero que dice Viktor Frankl en su libro, ¿cómo se llama? El libro en español es el hombre en búsqueda del sentido. Algo así, en búsqueda del sentido, algo así. Ajá. Él habla del dolor y es interesante. O sea, Viktor Frankl era una persona que sobrevivió el campo de concentración de Auschwitz y él después escribió acerca de la logoterapia. Sí. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Pero él habla acerca del dolor. Y hay una parte, si alguien podría decir, ustedes no saben de qué hablan, ustedes se quejan de tonteras, yo sé lo que es realmente dolor. Sería él. Sería. Totalmente. Pero él, cuando escribe del dolor, dice, el dolor es como si fuera un gas que llena una cámara por completo. Y dice, y no importa cuán poco, siempre va a llenar todo el espacio. Y dice, es algo que es propio de cada persona. Y no podemos comparar un dolor con otro dolor. Entonces, hay personas que se sienten heridos porque sufrieron horriblemente a manos de personas que supuestamente les iba a cuidar. Y ha creado traumas en ellos. Y ellos tienen que trabajar eso. Hay otras personas que se sienten heridos porque su papá no les compró un pony. y no, o sea, no es que una herida es, bueno, eso nada, no lo tienes que procesar porque es una tontera, y el otro, no, esto sí es importante. Creo que cada herida hay que reconocer y saber sanar. Sí, y quizá pensando en ese ejemplo,
Porque aquí no se trata de, entonces, vamos a hacer una olimpiada, ¿quién ha sido el más herido? Ujú. Porque el tema es estamos hablando, cuando hablamos del dolor del corazón, como decías recién, son esas heridas emocionales que vamos acumulando a lo largo de la vida, que provienen de un mundo caído, que el tiempo no las cura y que de alguna manera van modelando la construcción de nuestra identidad. Ujú. Entonces, el tema no es que no te compré un pony. Había que rascar más profundo. ¿Qué te fue diciendo a ti eso, sumado a otras cosas? Porque vamos construyendo una identidad, ¿no? Entonces llegamos a Cristo y nos dicen, eres nueva criatura. Buenísimo! Pero a veces sigo creyendo esa identidad que construí de mí. Por ejemplo, que soy un tonto, que no valgo, que lo que sea. Y lo sigo creyendo. Entonces, estoy en Cristo y de repente suceden cosas que duelen o molestan. Y empieza a haber frustración. Entonces viene la pareja a buscar consejería porque tiene problemas de comunicación. Pero en realidad el problema de comunicación es el síntoma. ¿Pero por qué es un problema de comunicación? Es que él no me escucha. ¿Y qué te provoca eso en ti? Es que eso me hace sentir que soy rechazado o rechazada, que no valgo. Y empiezas a rascar un poquito más. ¿Y dónde vino eso? ¿Y de dónde vino eso? ¿Qué te Mi dijo? papá no me compró un pony. O sea, Sí. Por ahí va, ¿ves? Correcto. Y es identificar aquellas cosas. Exacto. Porque el dolor va creando distorsiones, justamente como Sí. tú dijiste, ¿no? Y en un tema de abuso, muchas de las distorsiones que salen es me siento usada, me siento usado, soy un objeto, no valgo nada. ¿Por qué? Porque así fui tratado, así fui Claro. tratada. Y es como que, ok, vamos a contrarrestar Ujú. esa mentira que nació a causa de un dolor y vamos a hacerlo con la verdad de quién es Cristo Exacto. y quién eres en Cristo. Por supuesto. Y yendo ahí, vamos construyendo una identidad con emociones dañadas. Creo que hay una cuestión, hay un libro que hemos sugerido mucho, está en lectura recomendada, Ajá, sí. ¿no? El libro de Peter Scazzero, de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Hemos creído la mentira de que puede ser espiritualmente maduro y emocionalmente inmaduro. Y hay cierto menosprecio al tema emocional. Cuando tuvimos la conferencia en nuestra iglesia no sé si está en YouTube esa, creo que sí, por si alguien la quiere escuchar, de salud mental y emocional. No recuerdo. que Bueno, y si no, sí, vamos a ver si está. Pero hablábamos de que hay no un menosprecio al tema emocional, pero de alguna manera es como que, cuidado, hay cierto énfasis. Hicimos una búsqueda en las 2 páginas más conocidas de Gospel Coalition pro el Evangelio y Aviva Nuestros Corazones. Y la mayoría de los artículos era como... Cuidado con tus emociones. Cuidado con tus emociones. Ajá. Sé controlada por Dios, no por tus emociones. Claro. Y es como que hay cierto menosprecio, pero hay que tener cuidado porque somos seres emocionales. Y al nacer en un mundo caído, y al haber sido herido, al haber herido a otros y al herirnos a nosotros mismos, nuestras emociones empiezan a dañar. Y hay un concepto muy interesante. Emociones dañadas disminuyen nuestros pensamientos racionales. Entonces, emociones dañadas hacen que lo que pensamos de nosotros mismos es muy distorsionado. Súmale a eso que las emociones dañadas son el lugar propicio para las mentiras del enemigo. Si eso es lo que tú eres, tú no vales. Esto es lo que pasa. No estoy hablando, vuelvo a repetir, de causa-efecto. No estamos buscando un trauma. Estamos diciendo, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué pienso eso de mí? ¿Por qué tengo esa idea tan distorsionada sobre mi persona? Y hay cosas que quizás a una persona le va a afectar y a otra persona no. Claro. Y por eso el tema no tiene que ver con, o sea, una medida objetiva del dolor, sino que tiene que ver con cuáles son las cosas que te formaron. Porque hay personas que, qué sé yo, no, mis papás me dejaron afuera de mi casa y cerrada la puerta y estaba golpeando por 2 horas y nadie me abrió. Y ahí es donde me sentí rechazado y me sentí abandonado. Y el papá dice, perdón, me fui al súper, me olvidé que ibas a llegar. Pero creo que es importante llegar a esos puntos. O sea, yo creo que el énfasis es contrarrestar la mentira. Sí. Contrarrestar la mentira. Porque ese tema de emociones dañadas es importante porque cuando nosotros permitimos que nuestro dolor
vaya influenciando, distorsionando nuestras emociones, vamos a tener emociones distorsionadas, pero para nosotros va a ser normal. Claro, y vamos definiéndonos en términos de emociones dañadas. Ajá. Vamos definiéndonos en términos de dolor del corazón. Yo soy. Y hay algo que siempre tiene que llamarnos la atención. El uso del verbo ser. Es que yo soy un ex, es que yo fui, es que yo soy esto. Y empezamos a vernos como mercancía rota. Hay algo que la Escritura de alguna manera va plasmando. Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda sus heridas. Entonces el dolor del corazón no es algo incurable. Claro, hemos hecho una analogía nosotros en nuestra iglesia para hablar de herida y cicatriz, ¿no? Es una analogía que nos ayuda a entender. Por supuesto que hay cosas que no es que, ok, mira, me crié sin papá, sin mamá porque me abandonaron y se fueron y me río de eso. No, obvio que te pega, pero ya no tiene el poder de definir quién eres. Y creo que eso es lo que trata de explicar Pablo en Filipenses capítulo 3. Mira, todas estas cosas. Yo fui perseguidor de la iglesia. Eso era para autodefinirse como una escoria humana y decir, yo no valgo, yo no puedo. Dice, pero esas cosas tenían un valor, tenían un poder sobre mí que ya no lo tienen, entonces lo puedo hablar desde la sanidad. ¿Sabes qué? Miro atrás, esas cosas ya no tienen valor. Hoy lo que vale es conocer a Cristo. Sí, y es curioso porque una de las cosas que va mostrando de que todavía eso sigue siendo una herida abierta es cuando no se puede hablar. Cuando hay temas que no puedo tocar. No, porque me pone mal, porque empiezo a llorar. Ajá. No, yo no puedo hablar de esto porque no, ya pasó, trato de no pensar en eso. Significa que hay una herida abierta. Porque la herida abierta es la que se cubre. Exactamente. La cicatriz, pues ya tiene su capa. Bueno, hay algo ahí muy profundo, porque evidentemente una de las consecuencias del pecado en Génesis tiene que ver con el hombre siente miedo y se esconde. Hasta antes de eso no había miedo a mostrar, por eso ambos estaban desnudos. Hemos hablado un poco de la naturaleza del libro de Génesis, que no es un cuento, ¿no? Es un libro teológico. Está mostrando que no había nada que esconder. Pero una vez que pecan, se empiezan a esconder. ¿Y qué se esconde? Se esconden heridas, se esconden cosas sin resolver. Quiero precisar algunas cosas en cuanto a esto del dolor del corazón, porque hablando con algunas personas en este tema, o que se han expuesto a este modelo del camino de la transformación. Una vez alguien me escribió, oye, me encantó el libro, el material que me mandaste, pero siento que puedo llegar a sentirme excusado y a culpar más a mi pasado que otra cosa. Y yo dije, es que me parece que no lo estás entendiendo, porque vuelvo a repetir, hablar del dolor del corazón, no estamos hablando de buscar una causa a por qué pecas, sino a entender por qué peco, cómo peco. Ese es el punto. ¿Qué buscas detrás de tus opciones pecaminosas? Porque si yo ignoro esto del dolor, es como, ok, ¿por qué pecas? Lo leí una vez en un libro. ¿Y por qué tienes la lujuria? Porque tu ídolo es la gratificación sexual. Entonces, sí, pero ¿por qué ese? Y es como que derriba al ídolo y vuelve a aparecer y genera un círculo pero ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué pecas como pecas? ¿Por qué persona criada con los mismos padres, en el mismo contexto, en la misma iglesia, yendo a la misma escuela, con la misma familia empleada y en la misma ciudad, dos hermanos eligen opciones pecaminosas distintas? Y uno tiene que preguntarse por qué. Porque si ignoramos el por qué, algo no está ahí bien. Y creo que en esto de dolor del corazón, ¿por qué es importante? Porque me parece que vamos por la vida colocándolo debajo del ¿cómo se llama? Del tapete, porque metiéndolo en la cajonera de la mesita de luz, donde nadie lo puede tocar, porque eso no es algo que está bueno. Y el dolor del corazón no solo es posible encontrar sanidad en Cristo, sino que demanda identificación. No quiero ir muy lejos, pero creo que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana algo nos dice. No te llama, parece hasta mal educado Jesús, ¿no? Siempre leí, no me cuadraba esto de yo tengo un agua que si tú bebes, ¿cómo dice? No vas a tener sed jamás. Ajá. Y la mujer dice, dame de esa agua. Y Jesús le dice, trae a tu marido. O sea, ¿cómo hilo esas dos cosas? Por mucho tiempo, mi reflexión personal era, bueno, Jesús echó a andar primero la mente de la mujer antes que la boca. Pero
¿Por qué no le dijo, recíbeme como tu salvador personal o repite esta oración? Pero yo creo que hay algo más profundo. ¿Por qué habló de eso? Porque algo te dice, es un síntoma que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no lo es. Algo había ahí. El relato no dice qué, pero evidentemente Jesús quería llegar a ese dolor profundo de su corazón. Y creo que muchos encuentros de Jesús con personas tienen que ver con eso. De llegar a qué hay más profundo, ¿no? Y ahí es donde uno es dolor de corazón, se une con fe. Porque aquí está la clave. Hay personas que han hecho de su dolor su identidad, ¿no? Y lo hemos visto. Conocemos casos. Se crean fundaciones alrededor del dolor del corazón. Y es como que esa es mi identidad. Pienso en Lucas 4. Recién mencionaba eso y no me quiero extender mucho en eso, pero después de citar Isaías 61, Jesús menciona 2 cosas. Nadie es perfecto en su tierra. Después de 2 ejemplos. Muchas viudas había en Israel y muchos leprosos había en Israel. Viudas y leprosos eran personas heridas. Eran personas que eran escoria. Y dice, a ninguno de ellos fue, sino a la viuda de Sarepta de Sidón y a Naamán de Siria. ¿Cuál fue la característica de ellos 2? No era que eran extranjeros, era que tenían fe. Y creo que ahí está la clave. Creo que el dolor del corazón es, ¿por qué lo expongo? ¿Por qué tiene que salir a la luz? ¿Por qué tengo que buscar eso que fue modelando? Porque es creer que Jesús tiene el poder para poder sanar ese dolor. Yo creo que hay muchos creyentes que dicen, sí, Jesús me salva, pero no me sana. Pero no me sana. Y Ahora, tenemos mucho pentecostalismo con eso de sanar, ¿no? En un sentido práctico, ¿qué sería experimentar esa sanidad? Primero yo creo que tiene que ver con traerlo a la luz. Nunca va a haber sanidad si no lo verbalizo, si no lo identifico. Nosotros con esto de camino de transformación usamos algunos inventarios, pero no son inventarios de diagnóstico. Algunos me dicen, oye, pásame el inventario. No, espérame, que esto es parte de un proceso. Claro. Esto no es un test para identificar. Esta es tu herida. No. De hecho, una de las cosas que utilizamos es un inventario de historia familiar. Y muchos se traban ahí. ¿Por qué? Porque es hablar de cosas que viviste con papá, mamá y que te fueron formando, te fueron dando una idea de Dios. Después hablamos de un inventario de dolor del corazón para saber qué hay ahí, ponerle nombre, porque hay personas que no le... la otra vez escuché algo que me llamó mucho la atención. Alguien dijo, yo siempre supe que había algo ahí. Siempre sabía que había un tema ahí sin resolver, pero dolía mucho. Entonces preferí no hacerle caso porque creí la mentira. Esta persona se da cuenta que fue una mentira después, que es que hablar de eso iba a doler mucho, cuando en realidad no hablarlo dolía más. Pero creo que el primer paso de sanidad es traerlo a la luz, es ponerle nombre. Porque, bueno, es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, la única cosa que contribuimos a nuestra santificación es traerle nuestras heridas, nuestros pecados y permitir que Dios se haga cargo. Exactamente. Ojo, no es invento mío, se lo robé a Steve, pero él dice, ¿y qué ponemos nosotros? ¿Okay? O sea, ¿qué? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? No. Y creo que ahí, cuento la anécdota. Un día hablando con Steve, que es el autor del libro que hemos estado usando, no sé si te acuerdas tú, Alex. Teníamos ahí estábamos hablando del dolor del corazón y yo le pregunto, oye, pero si yo me doy cuenta cuál es el dolor de alguien, ¿le puedo decir? Y me dijo que no. Sí. ¿Cómo no? No. Y dije, pero si es evidente, todo conduce. Y me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Dijo, ¿tú lo vas a sanar? No, entonces tú no lo tienes que identificar. Esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero eso, no niega la chamba de la persona. Claro. La persona lo tiene que identificar. Tiene que, ¿sabes qué? Esto es. Estas fueron las cosas que fueron modelando mi identidad. Estas fueron las cosas que fueron distorsionadamente construyendo quién soy. Porque si no, entonces identidad, eso de somos nueva criatura, ¿qué es? ¿Borrón y cuenta nueva? Listo, ahora soy otra persona y no. No. Yo creo que ahí es el primer paso es identifica. Esa profunda introspección, esa vulnerabilidad de decir, aquí está, ¿no? Y creo que ese sería un primer paso, ¿no? En cuanto a cómo opera la sanidad de Jesús. Sí. Y después yo creo que es encontrar
lo que te hace falta, o sea, aquella carencia que sufriste a causa de ese dolor, acomplétalo o siente, sáciate Claro. de una forma, de Jesucristo. Encuentra de que, mira, sufriste una situación donde quizás no recibiste cariño físico, ¿no? Steve identifica 38 diferentes categorías de dolor del corazón. Experimentaste abandono, experimentaste pérdidas por malas decisiones, estás creciendo con una persona violenta en tu hogar, estás siendo o has sido consentido en exceso, eso también lo identifica como un dolor. Te han dado casi todo lo que pides porque nunca desarrollaste. Entonces Claro. hay personas que incluso, o sea, reclaman a sus padres, dicen, es que mis papás nunca me hicieron sentir necesidad. Entonces no me prepararon adecuadamente para esta vida. Entonces todo lo que sufro, ellos, sí, o sea, hay muchas formas de experimentar dolor porque vivimos en un mundo caído. Claro. Entonces cuando tú lo identificas, tú lo traes a la mesa, dice, y creo que también hay una cierta vulnerabilidad porque tú tienes que decir, esto me afectó. Sí. Y eso cuesta. Y cuesta porque nuestro orgullo es, no me afectó si yo puedo. No, espérame. Sí. Hay una lucha, ¿no? Claro. Y no es tan fácil. Entonces cuando dices, esto me afecta, esto me hirió, esto me lastimó, esto me hirió tanto que fue formando mi identidad. Pero ahora porque soy nueva criatura en Cristo, ahora tengo la posibilidad de recategorizar las cosas de tal forma de que mi identidad ahora se encuentra en Cristo y aquella cosa que sufrí, que fue resultado, o sea, fue una carencia de aquellas cosas que yo necesitaba. Sí. Dios me creó con estas necesidades de afecto, de aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora eso lo voy a encontrar en Cristo. O sea, hay algo que viene a mi mente que me está... Yo siento que a veces ¿Viste cuando Pablo habla tanto en Efesios como en Colosenses? Despójense de ese viejo hombre y revístanse de Cristo. Hay una dinámica de, podríamos cambiar la analogía, de soltar y apropiar. Yo no me puedo apropiar, no me puedo vestir de Cristo si primero no me despojo, si no suelto a ese viejo hombre. Pero a veces eso es, deja el pecado y toma la santidad. Y yo creo que el despojo del viejo hombre tiene que ver con despojarte de esas mentiras que he creído. Porque hay algo súper importante aquí. Tú no eres tu dolor. Claro. No. Claro que te formó. Claro que, porque uno dice, a lo mejor algunos nos están escuchando y dice, oye, pero qué tonto, ¿cómo dejé que eso me definiera, que mi papá me dejó fuera de casa? Y hay personas que no se animan a decirlo porque comparado con otros que sufrieron, es que esto, vuelvo a repetir, no da lugar para los juegos del dolor, ¿no? No va por ahí. La interseccionalidad, ¿no? Claro, o sea, no va. A lo mejor quizás a ojos de otros, pero es que aquí no estás comparándote. Aquí es creerle a Jesús que lo que Él dice de mí es verdad. Pero ¿cómo me apropio de lo que Él dice de mí? ¿Cómo me apropio de Efesios, el libro que tanto hemos recomendado, de sentaos, andad y estar firmes, de Watchman Nee? De la vida en Cristo parte sentado. No termina sentado, parte sentado. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que en Cristo tengo aceptación. Entonces, entrego. Señor, qué tonto. Porque, mira qué loco. Me ha tocado hablando con personas que me dicen, es que lo único que... Y llegan a identificar su dolor. Sí, qué sé yo, una mala relación con su papá. Y papá nunca fue cariñoso, nunca le mostró amor. Y en lo profundo es, ok, lo identificaste y después vamos avanzando. ¿Y qué esperas? No, lo único que espero es que mi papá un día me abrace. Yo digo, no entendiste nada. Porque sí. eso sería tu trauma, o sea, es buscar el trauma. No. Es que en Cristo tienes el amor pleno. Piensa esto. David experimentó el rechazo de su familia. Y él escribió, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué es eso? Es sanidad. Eso es, ¿sabes qué? No voy a permitir que eso me defina. Sí, porque, hola, soy David, abandonado por papá. Yo soy... No. Sí, él reconoce. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Claro, esas palabras escribe David en Salmo 27, versículo 10. Y toman una connotación al conocer la historia. Pero creo que ahí en ese me despojo y me apropio, vienen esas palabras de, hey, suéltalo. ¿Pero suelto qué? Porque no es soltar, suena a veces, ay, suelta eso ya.
déjalo, entrégalo a las manos de Dios y un montón de frases cristianoides. Pero ¿qué hay detrás de eso? Es que muchas personas hacen de su dolor su identidad, y aquí donde vamos spoileando el próximo episodio, y toman ese dolor no solamente como su identidad, como su justificación para sus opciones pecaminosas. Entonces, como yo he sido X, entonces me permito Y. Correcto. Como... Sí, porque el dolor, el pecado trae un alivio. Claro. Al dolor. Yo estoy buscando sentirme normal, entonces, qué sé yo, nunca sentí que las cosas me sucedieron como niño, entonces nunca tuve control, nunca tuve un sentido de estabilidad, entonces encontré que cuando me enojo y golpeo la mesa y tiro cosas, la gente ya inmediatamente, claro, ya la gente me mira, ya me respeta, aunque sea por miedo. Y se siente bien. Y yo siento el control. Claro. Ahora, o sea, pero fue respuesta a esa sensación de inseguridad que tuve creciendo. Entonces dices, a ver, ¿qué es la verdad del cual te tienes que apropiar? De que tengo seguridad en Cristo. Claro. De que, o sea, mi salvación, mi vida, mi destino está seguro en Él. Entonces, esa respuesta está de más. Totalmente. Entonces, cuando tú estás respondiendo así, aunque, o sea, ya no tiene justificación, el dolor, si pudiste sanar, ya no hay ese motor. Entonces ya hay una cicatriz. Porque cuando hay una herida abierta, la tocas y saltas. Sí, pero claro. cuando hay una cicatriz, sí, claro, las cosas que Jesucristo vino a morir por los pecadores, dice Pablo, de los cuales soy el primero. Él no estaba sangrando por la herida, él estaba mirando una cicatriz que decía sí, pero fue la gracia de Dios y todo lo que hemos hablado. Y creo que de eso se trata. Hace varios domingos atrás hablamos de Mateo 18, ¿no? Y de 17, del impuesto, ¿te acuerdas? Y hablábamos como la libertad que nos da la identidad en Cristo. Cuando yo estoy tan anclado, y decíamos, ¿no?, que daba ese primer punto de la predicación, daba para toda la predicación, pero porque es tan profundo. Cuando yo me he apropiado de mi identidad en Cristo, ¿sabes qué? Te tocan, te van pullando y no reacciono. Porque sé que mi aceptación está en Cristo, mi seguridad está en Cristo, mi valor está en Cristo. Entonces, claro, cuando alguien me dice que no, sí, ojo, no se trata de ser indiferente. Sí, claro, obvio que te afecta, pero no te afecta en el sentido de que cuestiona tu identidad. No te afecta en el sentido que te vienes abajo y empiezo a elegir, porque ese vínculo que dijimos recién, no quiero soltar ese dolor, es porque es mi justificación porque el pecado me da cierto confort. O sea, Hebreos no está diciendo que prefirió esto que los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque claro que está bueno, claro que genera un componente sobre todo emocional. A nivel, lo hemos leído muchos libros de neurociencias, cómo ciertas cosas van generando a nivel emocional una cuestión de placer. Claro. Se siente bien. No, sí, totalmente. O sea, y creo que eso tenemos que reconocer. Este Claro. tema de dolor es algo continuo. Totalmente. Porque como vivimos en un mundo caído, vamos a seguir sintiendo ese dolor. Sí. O sea, ¿cuántas personas hicieron de su tierra prometida el matrimonio y dicen, ya, cuando me case ya no voy a luchar con la pornografía porque voy a tener a alguien para siempre? Y después se dan cuenta que hay también rechazo en el matrimonio. Claro. ¡Oh! ¿Y? ¿Qué cosa? ¿Y ahora? ¿Y qué Y es busco peor. para sanar ese dolor de rechazo? Pues voy a la vieja confiable, Claro. sigo con el mismo pecado de antes. Y es la misma justificación porque Sí. es otro dolor más. Y ahí es donde uno empieza a pensar que hay. Hace muchos años atrás vivíamos en Argentina y con una persona que ha sido un mentor para nosotros, Jim, hablábamos mucho de este tema y decíamos, Marce, ¿qué hay más atrás? ¿Qué hay, dando ese mismo ejemplo que dabas tú, qué hay en un hombre que estando casado sigue volviendo al mismo pecado de siempre? Simplemente es confiesa, arrepiéntete, señorío de Cristo, más Biblia, más oración, y es como que genera más resistencia. Y creo que ahí es donde empezamos a comprender que había cosas más profundas que hoy digo, claro, tenía que ver con todo esto del dolor del corazón y del pecado que habita en mí, siempre de las manos. La dividimos por términos de episodios, pero tenemos que entender que no podemos ignorar. Ignorar esto genera mucho, ¿cómo sería la palabra?
mucha santificación basada en mí, en mi esfuerzo, en no, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, y tengo que leer más la Biblia, tengo que hacerlo más. No estamos diciendo que eso no es importante. Claro que hay que leerla. Pero estamos hablando si yo ignoro que hay un dolor. Entonces, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir el mismo error. Y ahí es donde empieza, no me gusta hablar del pecado como adicción, porque a veces comunica una idea de enfermedad, Claro. pero empiezan características adictivas del pecado. Porque como el pecado, dijimos recién, alivia temporalmente, alivia emocionalmente ese dolor, entonces, se siente bien, y ese dolor sigo generando que eso sea, o sea, sigo abrazándolo como mi identidad, entonces sigo buscando más pecado y empieza un círculo Y eso vicioso. crea más dolor. Más dolor, Sí. y se va reforzando y se va reforzando. Y ¿sabes qué? Ves a esas personas en Cristo y tú las miras y dices, pobres. Y no lo hablamos desde la perfección. Creo que hay un elemento claro, lo hablamos desde la sanidad. Y estamos en el mismo proceso. Porque como tú dijiste, ¿están hablando dos personas perfectas? No. Sí, creo que hemos podido, hablo a título personal, identificar muchos temas. Hoy ¿sabes qué me permite poder hablar de este tema? Hablar de mis padres de forma sana. No crucificarlos, pero tampoco ponerlos como héroes que no lo son. Tuvieron cosas buenas, tuvieron cosas malas, hicieron lo que tuvieron pudieron. cosas que te afectaron a ti, en tu Por propia supuesto, identidad. no lo puedo cual negar. Porque hay personas que por una lealtad falsa... ¿Cómo voy a hablar así acerca de mi papá? Mi papá Claro. por poco se gana el cielo. Espérate. ¿Te afectó? Claro, o lo minimizan porque es como, Ajá. si te afectó, ay, qué tonto, Ay, ¿cómo te va a sí, afectar? sí, Entonces sí, digo, no, a mí no me afectó nada, yo peco. Pero, loco, te afectó, ¿cuál es el problema? No se te cae nada con reconocerlo. Sí, yo, mira, era bien joven y no estaba listo para enfrentar esa cosa. Y la verdad, sí, me creí un montón de mentiras a causa de esa cosa. Que cuando lo hablo como adulto, pues es bien tonto. Sí. Pero tengo que ponerlo delante de Dios. Porque ahí es donde viene el problema. Entonces, seguimos teniendo asuntos pendientes, seguimos teniendo asuntos sin resolver, seguimos viviendo este camino que promete el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros. Él la va a acabar, Él la va a llevar. Pero parece que no ha hecho nada porque yo sigo. Pero es que, claro, no has hecho lo que a ti te corresponde. Correcto. ¿Y qué es lo que me corresponde? Yo traer mis heridas. Sí. Yo traer mi dolor. Señor, estas son las cosas que me han afectado. Ponerle nombre y apellido. Identificarlas bajo la guía del Espíritu Santo. Ver tu pasado y decir, sí, hay cosas que me afectaron, hay cosas que no buscando excusas, no diciendo, esto es por esto, no es causa-efecto, es entender, no naciste en un repollo. Sí, y creo que hay una escena en Juan capítulo 5 donde Jesús llega al estanque de Bethesda. Bethesda y se encuentra con un hombre que por 40 años, 38 años había estado ahí. Y Jesús le hace la pregunta, ¿quieres quedar sano? Y el hombre empieza a tirar excusas. Y dice, bueno, sí, pero es que la cosa no se da como quisiera. Y como que eso no fue la pregunta. La pregunta es, ¿quieres quedar sano? Y creo que nosotros, como tú dijiste, tenemos nuestra idea de cómo sería sanar nuestro dolor. Si tan solo mi hermano mayor viniera arrodillado, arrepintiéndose de Exacto. todo lo que me hizo. Si tan solo mi mamá se diera cuenta de lo horrible que fue. Si tan solo mi papá me abrazara, mi jefe que- me diera... ¿no? O sea, y es como que, no. Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres quedar sano? Y vas a encontrar en mí todo lo que necesitas. Tu vida va a cambiar, sí. Van a haber ciertas cosas que quizás estabas acostumbrado, sí. Hay elementos de tu rengueo que ya lo hiciste, hasta te encariñaste de eso. Claro. Porque era tu excusa, tu caballito de batalla. ¿Sí? ¿Por qué estás deprimido? No, porque por lo que me pasó. Sí, claro. ¿Y por qué no pudiste aceptarlo? No, porque tú sabes lo que me sucedió. Oh, sí, claro. Y todos hasta aceptan ese dolor de corazón. Y es como que eso, cuando estoy en problemas, lo saco y ya, punto. Ya se resuelve todo porque, no, claro, ¿cómo voy a esperar algo de esta persona que tanto sufrió? Y la pregunta que nos hace Jesús es, ¿quieres quedar sano de esta herida? ¿Quieres encontrar en mí lo que te hace falta? ¿Quieres dejar esa herida abierta para que sea una cicatriz y que eso ya no sea lo que te define y te afecta? Bueno, lo vas a poder encontrar. Sí, totalmente. Hablando de ese cuadro de Juan 5, ahí en la serie de Chosen, aparece muy bien. Si la puedes buscar y ver esa escena y verla con estos lentes de que a veces Jesús mismo, si se nos apareciera así Jesús, como decías tú, y nos preguntara, ¿quieres estar sano? Estoy seguro que diríamos tantas tonterías. Y haríamos el sí tan solo. No, es que... Y no nos damos cuenta de lo que nos está ofreciendo Cristo. Una vida nueva y una vida para que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y creo que empezar a experimentar
antes de esa glorificación. La plenitud de estar en Cristo. ¡Wow! O sea, ¡qué libres! Sí. ¿No? Sí, y el concepto de nueva criatura, ¿no? De 2 Corintios 5, no es ya mi pasado, no lo voy a tocar porque ahora soy nueva criatura. Es ya mi pasado lo puedo tocar. Claro. Porque Él me da todo lo que necesito, porque soy nueva criatura. Entonces puedo recategorizar, puedo sanar, porque tengo todas las herramientas. Entonces es esa búsqueda, ese trabajo donde lo que Escacero dice es ir para atrás para avanzar. Sí. Y creo que es un excelente concepto. Así que bueno, la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de este tema desde el lado del pecado, que habita en mí, ¿no? Sí, porque son inseparables. Sí, correcto. ¿Okay? No podemos ver uno sin el otro. Así que nos vemos. Si te quedaron dudas, escríbenos. Están los canales abiertos para escribirnos. Así es que queremos poder caminar juntos. Ahí mismo en Spotify, donde ves, los puedes colocar también tus preguntas. Ajá, algunas sí. ponen en YouTube. Todo lo que podamos sumar, estamos para eso. Muy bien, hasta la próxima. Dale, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.